Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, espero que esté muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Virgo. Richard, ¿y dónde está la calabaza por Halloween? Cariño, ¿tú no has visto en la última predicción que yo he hecho Virgo? Que yo estoy así, siempre cuando hablo muevo mi mano, ¿vale? Estoy hablando así, ¿vale? Entonces, en una de esas que yo estoy haciendo el video, la calabaza ¡flup! Se voltea, cariño. Dios mío, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta y un seguidor me dice, Richard, la calabaza se ha movido. Y mucha gente de repente dirá, Richard, pero a lo mejor lo has tocado con la mano. Imposible, porque si se dan cuenta, de aquí a aquí hay una distancia, ¿vale? Hay una distancia más o menos de más de 30 centímetros o 40 centímetros. Imposible, la calabaza lo tengo más adentro. No hay un tacto. Aparentemente parece que lo toco, pero no lo toco. Y si lo tocara, la calabaza solamente pues saltara un poco, ¿no? Pero no, la calabaza se voltea, cariño. Y yo no le he tocado porque si no yo soy la primera persona que me hubiera reído. Es esto. Y por eso le he sacado la calabaza, ¿vale? Digo, no, mejor que esté aquí lo que es mi ángel Gabriel, cariño. Mi ángel Miguel, perdón, mi arcángel Miguel, que esté aquí, cariño, ¿vale? Muy bien, empezamos, mi querido Virgo, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Hay un shorts, el último shorts que he colgado, ahí van a poder ver cómo se mueve la calabaza, ¿vale, chicos? Y también en el enlace, si hacen un clic, está el video principal. Hay música, Richard, claro, corazón, que hay música, para ti todo, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Virgo, es muy curioso lo que yo he visto, ¿vale? Yo he visto 3 copas invertidas, cariño. 3 copas. ¿Y esto qué representa? Porque las copas, si estuvieran lo que es en una buena posición, cariño, en una posición normal, nos hablan de las oportunidades, nos hablan de los encuentros, nos hablan también de las propuestas. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros, Virgo, tenían de repente planeado tener lo que es un encuentro con una persona o hubo lo que es una propuesta. Cuando te digo persona, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser tu ex, etcétera, etcétera. Pero ha pasado algo, Virgo. Ha pasado algo que las cosas no se han concretado como tú esperabas, mi querido Virgo. Pero también es muy curioso porque yo, en esas 3 copas que he visto invertido, que nos están diciendo que una oportunidad se te escapó de las manos, he visto un candelabro, cariño. Sí, con un candelabro de 3, porque a veces hay de 5, de 4, de todo, cariño. Entonces, ¿qué te puedo decir, Virgo? Siento, corazón, que alguien posiblemente ha influido con su energía para que tú lamentablemente no consigas esa oportunidad. Tú llévalo a lo que es a tu terreno. Puede ser amor, puede ser trabajo, proyecto, familia, reconciliación, arreglar un asunto, etcétera, etcétera. Siento que tienes un enemigo, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Es muy curioso porque ahora que he cerrado los ojos, es como si hubiera visto también muchas aves, pero que están observando. Es como que Virgo, o te va a llegar una noticia
que posiblemente te va a poner nervioso o nerviosa, o posiblemente hay una persona que está planificando cómo decirte algo que te va a afectar lo que es a tu vida, mi querido Virgo. Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Fíjate muy bien, Virgo. Todas las lecturas que yo hago, no es porque yo quiera ponerme lo que es en un altar, que soy el mejor, porque no. Yo, cariño, también estoy aquí para aprender, para evolucionar, ¿vale? Soy un ser humano común y corriente. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un personaje que está a la defensiva. ¿Por qué, Richard? Porque tiene una espada. Fíjate, aquí hay una espada en su mano. ¿Te das cuenta? Aquí arriba, Virgo, hay un cuervo. Aquí hay un murciélago. Aquí hay una libélula. Aquí hay un búho. ¿Vale? ¿Te das cuenta que está relacionado mucho con las alas? Y mayormente esto representa el cuervo, cariño. El cuervo está representado, corazón, a un animal, lo que es en la parte de la magia, algo oscuro. Algo oscuro. Alguien simplemente le pone en tu contra a esta persona. Puede ser hombre o mujer. Esta persona se encargó inclusive que vosotros hayan roto la comunicación porque este hilo de comunicación se rompe. ¿Te das cuenta? Y este personaje en estos momentos está resentido o resentida porque tiene una espada. Y este personaje, cariño, detrás hay muchas montañas con nieve. Quiere decir que se está portando frío, indiferente contigo. Y este personaje, cariño, posiblemente inclusive puede ser que te esté echando las cartas o de repente te está soñando o está intentando averiguar cómo poder llegar a ti o hacerte daño, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, si sacamos un resumen de todo esto, si tú me dices, Richard, ya sé quién es, pero ¿cómo puede ser que haya cambiado? Esta persona, cariño, en estos momentos está ciego. Está ciega, Virgo. ¿Por qué? Porque hasta una temporada atrás, o de repente días atrás, mi querido Virgo, esta persona estaba a tu favor. Pero hay alguien que ha hecho cambiar su energía. Puede ser de repente con chismes, con comentarios, o lo han reventado la mano. ¿Cómo, Richard, que lo han reventado la mano? En Perú lo dicen así, ¿vale? Mi linda gente de Perú. Ya voy a estar por Perú muy pronto. Lo han sobornado. Dinero, cariño. Dinero, mi querido Virgo. Vamos a ver. Signos, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Me sale lo que es un Libra. Me sale lo que es Sagitario. Me sale otro Virgo, cierras con un Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Siento, corazón, que el cambio de esa persona es porque alguien está manipulando. La letra Z, la letra M o W, la letra S, la letra J, la letra B, y la letra X, mi querido Virgo. Siento un Libra muy fuerte, muy fuerte. Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Dice, visualizar es crear. Se encuentra en una fase muy creativa. Debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada para que crea una obra magnífica, mi querido Virgo. Esta carta del Arcángel Gabriel, corazón, está relacionado para aquellos que en estos momentos están en un proyecto, en un sueño, o que a lo mejor de repente quieres hacer algo para futuro. No dudes, Virgo, no dudes, porque esta carta también representa, cariño, como que muchos de vosotros posiblemente también están a la defensiva, como que ya no quieres creer, posiblemente en las energías, en tus sueños, etcétera, etcétera. Recuerda, mi querido Virgo, que las energías quieren ponerte lo que es en contra de tu estabilidad. Yo te recomiendo, Virgo, que creas, todo se va a solucionar. Vas a poder lograr ese proyecto, ese sueño. Si tienes algo en tu mente, cariño, relacionado con los proyectos, atrévete a dar ese gran salto. El que no arriesga, no gana, mi querido Virgo. La vida está hecha de riesgos y las oportunidades se presentan una vez, quizás dos, pero tres no creo, ¿vale? Entonces,
tú tienes que creer en ti, tú tienes que confiar en ti, al margen de lo que esté pasando. Porque a lo mejor has tenido lo que es una decepción. Richard, Pepe Lucho no me escribió, Pepe Lucho no llegamos a encontrarnos en esa cita, Richard, se me cae el mundo, Richard. No pasa nada, corazón, no vas a ser ni la primera ni la última persona que te dejan plantado como novia de pueblo. A mí me han dejado plantado muchas veces, corazón. Pero aquí estoy, vivito y coleando. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Siento que muchos de vosotros posiblemente están lo que es en una competencia o en un conflicto. Y siento, cariño, que tú estás más arriba. Pero estas personas están buscando la forma, Virgo, de repente de bajarte de tu trono. Mi querido Virgo, tienes que confiar en ti. Algo está pasando en tu vida. Algo que tú de repente has estado buscando, has estado deseando. Puede ser que las cosas se han torcido. Pero esto no es el fin, Virgo. Esto no es el fin, corazón. Tú has nacido para triunfar, mi querido Virgo. Tú has nacido para ser líder, para ser ganador y ganadora. Richard, me dices esto y ahora me han sacado los cuernos. Me ha dejado Richard, se ha ido con la otra. Se ha ido con el otro. Tranquilo, tranquila, Virgo. Tranquilo, tranquila. El que ríe último, ríe mejor. Tú tienes que creerte que tú has nacido para triunfar, para ganar. Esa persona que en estos momentos se ha ido con el otro, con la otra, te acordarás, cariño, que esa relación no va a durar y esa persona te buscará, ¿vale? Si tú quieres. Si tú me dices, Richard, no, yo no soy plato de segunda mesa. ¿Voy a tomar mi agua? Pues entonces, cariño, lo dices, vete, no te quiero cucaracho. Vamos a ver, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, tienes que confiar en ti, Virgo. Si tú no confías en ti, Virgo, estamos mal. ¿De qué sirve de que yo te estoy echando las cartas, echándote flores, cuando tú no crees? Es que de verdad, velas negras te voy a poner. O me reaccionas o te pongo velas negras. Te quiero, Virgo. Vamos a ver. La energía de ellos o de ellas. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Se sienten ganadores, ganadoras, se sienten irresistibles, se sienten, cariño, la última chupadita de mango, se sienten la reina del mambo o el rey del mambo. Es que de verdad, yo creo que no tiene espejo en casa, yo creo, ¿vale? Pero bueno, esa es su energía, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta de las de espadas. Ellos aguardan en plan felinos, cariño, esperando que su presa, su cervatillo, tú, prácticamente caigas otra vez en sus garras, corazón. Se sienten seguros, poderosos y poderosas, porque mira cómo te observa, cariño, pero mira esos ojos, Virgo. No son ojos de buena persona, corazón, son ojos de maldad, de maldad. Vamos a continuar, a ver. Y tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Ten mucho cuidado, Virgo, porque te noto débil con la carne, ¿vale? ¿Cómo así, Richard? No vaya a ser que ese chico o esa chica te cante pajaritos en el aire, te pone maicito y tú en plan cucula, inocente, empiezas a comer, a picar y luego vas a terminar en el horno. Virgo. Porque siento que hay una persona que se siente poderoso, poderosa, te quiere conquistar. Pero no te quiere como jefa de familia, solo te quiere comer. Reacciona, ¿vale? Muy bien. Porque siento, corazón, que esas promesas son falsas, cariño, ¿vale? A otro perro con ese hueso. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Ay, Richard, me ha dicho que se va a casar conmigo, Richard, pero me ha dicho que dentro de 20 años. Ay, Dios mío, ya, corazón. Richard me ha puesto 5 veces los cuernos, pero me ha dicho que la sexta cambia. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer, cariño, ¿vale? Lo siento, pero yo soy así de radical. Dice... Déjalo estar, deja que la situación prosiga hasta su fin. Hay una persona que te observa, hay una persona que te mira. Siento que esta persona posiblemente el carácter no apremia, puede ser que es un poco rencoroso, rencorosa, pero muy pronto Jesús, Dios, el universo, va a tocar su corazón, ¿vale? Porque siento que tú necesitas ayuda de ellos. Siento que muchos de vosotros me dicen, Richard,
yo lo estoy pasando mal. A lo mejor de repente tienes una responsabilidad, hijos, proyectos o deudas también por parte de esta persona. Pero esta persona se porta frío contigo. Pero ten paciencia porque los ángeles van a intervenir, mi querido Virgo, para que exista un cambio. Muy bien. Virgo, ¿tú has escuchado la música de Azúcar Moreno? ¿Cuál, Richard? Devórame otra vez, ¿vale? Escucha. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque en todo busco lo salvaje de tu seso amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándote. Ay, por Dios, esta canción. Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. Producción, ¿por qué me has puesto esta música? Ay, Dios mío. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Ay, devórame otra vez, ay, devórame otra vez, ay, suavecito. Yo, producción, porque esta música me encanta, pero es muy fuerte, corazón. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor le he guardado para ti. Dios mío. Richard, ¿qué música es esa? Busca en YouTube, Azúcar Moreno, ¿vale? Ven, devórame otra vez, papi, devórame. Ven, devórame otra vez. Ay, por Dios, mi producción se volvió loco. Es esto. Pero esta música es bonita, a mí me encanta. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Muy bien. Las características. Vamos a ver, búscalo lo que es en YouTube, ¿vale? Te va a encantar. Vamos a ver, corazón. ¿Qué nos dicen? Es de Azúcar Moreno, ¿vale? Devórame otra vez. Vamos a ver. Dice: para muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una persona que quiere decirte algo o quiere escribirte, pero está un poco nervioso o nerviosa, no sabe qué hacer, se siente en la cuerda floja, cariño. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. Está en un lugar donde actualmente hace fresco, hace frío, ¿vale? A lo mejor está en Barcelona. Dice: la carta de la justicia. Muchos de vosotros, Virgo, posiblemente están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, Géminis, Libra, Acuario, pero puede ser que vosotros están lo que es en un trámite legal o simplemente estás esperando una decisión de parte de esta persona. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, cariño, aunque se lo pinte, rasgos asiáticos o los ojitos un poco chinitos. Piel blanca o piel trigueña. Puede ser que también está relacionado con documentos o trámites legales. La carta del 9 de espadas, cariño. Siento que muchos de vosotros, mi querido Virgo, estás teniendo una pesadilla constantemente, la misma pesadilla. Te levantas mucho en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, que son las horas del portal. Siento, cariño, que muy pronto va a haber claridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo su obra, pero es cierto que a lo mejor me dice: Richard, no puedo dormir porque estoy nervioso, nerviosa, tengo muchas pesadillas. Te recomiendo que cuando tú tengas este tipo de pesadillas, mi querido Virgo, repite: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, ¿vale? Verás, cariño, que vas a dormir tranquilo o tranquila. Puede ser que esta situación está relacionada por algo que en estos momentos tú estás pasando, los nervios, también el estrés, o puede ser algo relacionado con la magia. Por eso, para descartar todo eso, di: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y vas a ver que vas a dormir como un bebé. Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, corazón. Sé feliz.